Hace poco menos de 2,5 millones de años, en la temprana época del Pleistoceno del este de África, un grupo de simios bípedos peludos evolucionó y poco después comenzó a usar herramientas básicas de piedra. No lo sabían, pero eran la primera especie de un nuevo género que un día transformaría el mundo más allá del reconocimiento. Este era Homo habilis, la primera especie verdadera de humano, perteneciente al género Homo, cuyo nombre binomial completo que se traduce como hombre hábil. Durante casi 1 millón de años, estos simios vivirían en colonias sociales a través de las llanuras y sabanas del este y sur de África, y fueron nuestros primeros antepasados humanos. Aunque la vida no era fácil para ellos. Las llanuras de la África prehistórica eran salvajes, llenas de peligros, y la vida a menudo era corta y peligrosa. Sin embargo, el Homo habilis persistió, y un grupo de individuos se separaría un día de la especie, dando un paso más cerca en el camino hacia ti y hacia mí. Hoy vamos a ver cómo vivían estos extraños simios primitivos, cómo evolucionaron, dónde vivían y finalmente cómo murieron. Bienvenidos a nuestro documental sobre el Homo habilis, la primera especie de humano. Si llevaras a un individuo de Homo habilis 2,5 millones de años en el futuro hasta el día de hoy, lo pusieras en un traje y lo hicieras caminar por la calle, haría girar algunas cabezas. Lo mismo podría no decirse de algunas de las especies humanas posteriores, pero el Homo habilis fue claramente el primer paso en la línea humana, y fue un prototipo muy temprano para el camino que un día llevaría al Homo sapiens, Homo neanderthalensis y Homo denisova, las 3 especies de humanos que conformaron la edad de hielo del Pleistoceno tardío. No, el Homo habilis vivió mucho antes, y su especie todavía era endémica de las llanuras y sabanas de África. Un hombre adulto de Homo habilis podría haber crecido hasta alrededor de 5 pies de altura, más pequeño que la altura promedio de la actualidad. Probablemente eran muy peludos, ya que el género de mono que los precedió, Australopithecus, era mucho más similar a esa forma clásica de mono que a lo que pensamos como un humano moderno, y había muchas características faciales compartidas entre las dos criaturas. Los brazos de estos primeros humanos todavía eran largos y todavía estaban bien adaptados para trepar y balancearse a través de los árboles para escapar del peligro. Estos monos pueden haber abandonado la seguridad de los árboles por las recompensas de las praderas abundantes, pero todavía estaban en peligro por muchas especies diferentes de animales salvajes y necesitaban ser cautelosos. Por lo tanto, a menudo era necesario un escape rápido de vuelta a las ramas. Es probable que el Homo habilis pasara la gran mayoría de su tiempo caminando erguido, e incluso fuera capaz de romper en una carrera rápida durante periodos de tiempo mucho más largos que sus predecesores. Es probable que las piernas del Homo habilis, por lo tanto, fueran mucho más largas que las de cualquier especie anterior de mono, y es probable que grupos de estas especies viajaran distancias relativamente largas a través de las sabanas africanas en busca de comida o nuevos territorios para reclamar. Finalmente, es la cara del Homo habilis la que habría distinguido a nuestro individuo del resto al caminar por una calle moderna. Todavía habría poseído muchas características humanas primitivas que aún no se habían desarrollado para parecerse a ti y a mí. La capacidad craneal del Homo habilis era menos de la mitad de la que se encuentra en los humanos modernos, lo que resulta en una frente mucho más estrecha, unos ojos más altos y una parte trasera del cráneo más pequeña y similar a la de un simio. La nariz era mucho más plana que la de un humano moderno, y las fosas nasales eran grandes y orientadas hacia adelante. La boca de Homo habilis también sobresalía más hacia adelante, revelando obviamente su ascendencia simia. En conjunto, esta era una especie de simio muy diferente a las que habían existido anteriormente. Pero no fue un camino fácil para llegar a donde estaban en este punto.
Como estamos a punto de descubrir, es probable que los antepasados de Homo habilis encontraran la vida aún más difícil. Como mencionamos en la sección anterior, Homo habilis, la primera especie en el género Homo, evolucionó de un género de simio bípedo que caminaba erguido llamado Australopithecus, o simio del sur cuando se traduce al inglés. Australopithecus acentuaba las características simiescas prominentes en Homo habilis, más notablemente en la cara de nuevo. Probablemente era más peludo, su boca sobresalía aún más, la caja craneal era aún más pequeña y estaba altamente adaptado a la vida en los árboles. Australopithecus fue el primer simio en caminar erguido durante periodos prolongados de tiempo, y al evolucionar hacia Homo habilis y sus futuros parientes, se centraría cada vez más en abandonar los árboles adaptándose completamente a la vida en el suelo. Los candidatos más probables para la especie Australopithecus que condujo al Homo habilis incluyen el famoso Australopithecus afarensis, o el menos conocido Australopithecus sediva, que comenzó a extinguirse. Hace poco menos de 3 millones de años, cuando una rama de una de estas especies comenzaría a dar lugar a nuestro Homo habilis. Como han encontrado los científicos, es extremadamente difícil determinar exactamente cuándo el género Australopithecus dio origen al Homo. Y antes del descubrimiento de Homo habilis en 1964 por Louis Leakey, Philip Tobias y John Napier, se suponía que era Homo erectus, una especie posterior, la que era la siguiente parada. Esto parecía un gran salto, ya que Erectus era un cambio mucho más obvio directamente del género Australopithecus. Como tal, se hizo evidente que otra pieza del rompecabezas había sido encontrada. ¿Pero qué causó que una de las especies de Australopithecus evolucionara a Homo habilis? Esta es una pregunta que ha sido objeto de debate a lo largo de los años desde el descubrimiento de Homo habilis, pero puede tener algo que ver con las fuentes de alimento o los entornos en los que vivían los simios. Quizás, los árboles, de los cuales dependían Australopithecus y sus ancestros, se volvieron más escasos, lo que los obligó a descender de los árboles y adaptarse más a caminar erguidos. Quizás algunas especies se adaptaron para alimentarse de diferentes alimentos. Muchas especies de los primeros simios erguidos tenían dietas omnívoras, adaptadas para comer materia vegetal y carne, que podrían haber estado más disponibles en el suelo. Aunque Homo habilis fue anunciado oficialmente y descrito como una nueva especie en 1964, la primera evidencia de su existencia fue desenterrada en la garganta de Olduvai, un sitio paleoarqueológico significativo en Tanzania, cuando se desenterraron 2 dientes fosilizados en una región dirigida por Mary y Louis Leakey de Gran Bretaña. Estos dientes eran de un simio adulto, sorprendentemente similar a un ser humano moderno. Y con el paso del tiempo, el Olduvai Gorge demostraría ser cada vez más fructífero como ubicación para desenterrar fósiles de esta nueva especie. El año siguiente, se descubrió en la garganta un esqueleto parcial perteneciente a un joven Homo habilis masculino. Y a partir de ahí, las expediciones exitosas se volvieron comunes. Hoy en día, tenemos un buen entendimiento de la anatomía del Homo habilis, que hemos logrado discernir a partir de una serie de diferentes fósiles. Estos incluyen dientes, cráneos enteros, mandíbulas inferiores, huesos de la pierna inferior, huesos del pie, y varios esqueletos parcialmente completos. Los huesos del Homo habilis nos dicen muchísimo sobre cómo estas criaturas podrían haber vivido, adaptado e interactuado con su dinámico entorno del Pleistoceno. Los huesos de la mano nos dicen que estos simios habrían sido capaces de cerrar un agarre de precisión alrededor de un objeto. Por ejemplo, esto se debió a desarrollos en el cerebro, lo que permitió a estas criaturas desarrollar la capacidad de producir herramientas básicas de piedra, pero entraremos en detalles sobre eso más adelante en el video.
fue la longitud de las piernas y los brazos, al contrastarse uno contra otro, lo que nos dice que, aunque esta era una criatura que podía caminar erguida fácilmente, todavía se sentía cómoda en la seguridad de los árboles. Esto, combinado con la forma de su mandíbula y cráneo, nos dice que estaban más estrechamente relacionados con los Australopithecus de lo que pensábamos inicialmente. Los dientes, en particular, mostraban evidencia de criaturas que estaban bien encaminadas en su evolución hacia animales que se parecían a nosotros. Sus dientes eran muy similares a los nuestros, excepto los incisivos. Estos todavía eran relativamente largos y afilados, similares a los de un chimpancé o gorila. Lo más significativo fue la caja craneal de Homo habilis. A medida que el cerebro se expandía, también lo hacía el cráneo, y los 600 centímetros cúbicos de cerebro en estos simios causaron que el cráneo se abultara y se redondeara en el proceso. El cerebro constituía un total del 1.7% del peso corporal de Homo habilis, una estadística significativa cuando se compara con los simios de los que evolucionó. El descubrimiento de Homo habilis fue importante. Claramente, esta era una criatura más avanzada que los simios Australopithecus a los que sucedió, pero era demasiado primitiva para ser considerada un miembro de las especies posteriores. Como era de esperar, Homo habilis se convertiría en una especie muy controvertida, y algunos científicos debaten su existencia en general, afirmando que era sinónimo de Homo rudolfensis, una criatura con la que compartía las llanuras abiertas de Tanzania. En primer lugar, es importante señalar que se cree que Homo habilis fue uno de los primeros usuarios de herramientas de piedra tempranas en el género Homo. Aunque los Australopithecus, la especie más primitiva que conocimos anteriormente, estaban usando las herramientas más básicas para abrir alimentos antes de la evolución de Homo habilis. Nuestros antepasados Homo lo llevaron a un nivel completamente nuevo que sentaría las bases para los fundamentos del uso futuro de maquinaria y herramientas. Homo habilis está más estrechamente asociado con el uso de una industria de herramientas de piedra conocida como Oldowan, un grupo prehistórico de herramientas, identificado por su naturaleza simple y bordes afilados, que se utilizaban para desollar y desmembrar animales o para romper sus duras carcasas. Las herramientas de la industria Oldowan comparten varias características similares. Están redondeadas en un extremo y afiladas en el otro, pero carecen de cualquier evidencia extensa de diseño o producción. Las herramientas Oldowan fueron hechas por un individuo Homo habilis, agarrando una piedra en cada mano, golpeándolas juntas, para forzar a que se desprendan fragmentos de piedra de la herramienta prevista, afilándola en el proceso. La industria de herramientas Oldowan y los nombres específicos de los especímenes de herramientas recuperados se derivan del Olduvai Gorge de Tanzania, un sitio clave conocido por albergar los restos de individuos Homo habilis. Mary Leakey, una destacada paleoantropóloga británica que vivió desde 1913 hasta 1996, fue responsable del descubrimiento y denominación de la zona, y algunas de las herramientas de piedra recuperadas en la garganta muestran suficientes pruebas de que algunos de estos hombres y mujeres primitivos sabían lo que estaban haciendo. Las herramientas Oldowan eran precisamente eso, herramientas, específicamente destinadas para su propósito, lo que muestra un gran avance en inteligencia para estos simios prehistóricos. La evidencia de desprendimiento y astillamiento en las piedras en la garganta de Olduvai nos permite discernir que el Homo habilis, que las hizo, sabía lo que estaba haciendo con las herramientas. Eran más bien formadas y avanzadas que el equipo básico de piedra hecho por los Australopithecus que los precedieron. Y sabemos que, por la existencia de las herramientas, estos individuos sabían cómo golpear las piedras en los lugares exactos para hacer que se desprendieran en un punto afilado. Esto habría requerido un grado de inteligencia comparativamente alto, y hasta ahora, en el momento de su llegada al mundo, los Homo habilis eran los animales más inteligentes que habían evolucionado hasta entonces. Realmente estaba comenzando un nuevo amanecer, no solo para el reino animal, sino para el mundo.
Lo que podemos decir, sin embargo, es que se invirtió muy poco diseño creativo en la construcción de las herramientas Oldowan. No hay evidencia de que, con sus herramientas de corte y rebanado, Homo habilis pudiera construir algo más avanzado que una simple proto-bitface, una forma extremadamente temprana de cuchillo que algún día evolucionaría con su creador para convertirse en una punta de lanza mortal o un cuchillo de corte afilado. Esto nos indica que es poco probable que Homo habilis haya sido un cazador. Sabemos por la estructura general y la construcción del cuerpo y los dientes del animal que estas primeras personas complementaban su dieta vegetariana con porciones de carne, pero habrían tenido muy pocos medios para obtener mucha de ella, sin la ayuda de los depredadores del área local. Por supuesto, es totalmente posible que animales pequeños, desafortunados o imprudentes, o huevos, podrían haber sido atrapados con sus manos agarradoras, equipadas con poderosos pulgares oponibles, pero carecen de la capacidad para derribar presas más grandes, como antílopes u otros ungulados, equipados solo con una simple herramienta de corte de piedra. Por lo tanto, es sensato suponer que la mayoría de la carne en la dieta de Homo habilis provenía de las carcasas que ya habían sido derribadas por otros carnívoros. Al igual que los buitres con los que compartían las llanuras del Pleistoceno temprano, eran carroñeros. Aún así, el hecho de que estas herramientas existan en absoluto implica que Homo habilis tiene alguna forma de comprensión de la mecánica simple de una forma u otra. Es seguramente una cosa extraña e incluso inquietante imaginar a los grandes felinos de la sabana africana alejándose de un antílope caído después de saciarse, solo para ser cautelosamente seguidos por una familia de Homo habilis acechando, una criatura tan cercana y sin embargo tan lejos hacia el camino a Homo sapiens, agarrando sus herramientas de corte de piedra y gruñendo entre ellos con sus cuerdas vocales subdesarrolladas, los mismos ruidos vocales básicos que un día me llevarían a presentar este mismo video que estás viendo. Sin embargo, hay algo más. En 1962, 2 años antes de que se descubriera el Homo habilis, se descubrió un extraño círculo de piedras volcánicas, de más de 4 metros de largo por 3 metros de ancho, en la garganta de Olduvai. Estas piedras estaban firmemente plantadas en el suelo, entre espacios de poco más de medio metro y a unos 30 centímetros de altura. Esto fue ciertamente hecho por el hombre. Ninguna otra especie conocida por la ciencia en ese momento podría haber armado tal estructura, espaciando uniformemente piedras particulares. La teoría de Mary Leakey sobre esta estructura es que algún tipo de homínido temprano utilizó estas rocas para sostener un poste o algún tipo de soporte, posiblemente para crear los refugios o rompevientos más básicos y primitivos, para proteger a las criaturas de la lluvia torrencial o el calor abrasador de las sabanas de Tanzania. Estas piedras son la forma más antigua de arquitectura conocida por el hombre y, aunque básicas, sentaron las bases para los imponentes rascacielos, monumentos y otras estructuras de la actualidad. Hasta el día de hoy, se desconoce qué especie específica de humano primitivo hizo esta estructura, pero debido a la antigüedad de las rocas y el lugar donde se descubrió, a menudo se ha asociado con Homo habilis. Otro punto importante a destacar sobre el estilo de vida y comportamiento del Homo habilis es la posible práctica de la monogamia. Podrían haber sido los primeros humanos en hacerlo. Se sabe que Homo ergaster y Homo erectus, 2 especies que sucedieron a Homo habilis, se emparejaban de por vida o tenían una pareja a la vez, pero se especula que esta práctica pudo haber comenzado con sus predecesores habilis. La estructura comunal en la que vivía Homo habilis ha sido comparada anteriormente con la de los babuinos, donde varios machos coexisten en un grupo con varias hembras. Algunos de estos grupos podrían haber contado con hasta 80 individuos en un momento dado. Los machos se unían para defender la tropa de rivales o atacantes,
lo que podría haber implicado que los individuos de Homo habilis levantaran sus brazos, lanzaran palos o piedras y chillaran repetidamente a los depredadores o rivales para intimidarlos y ahuyentarlos. Si no funcionaba, el Homo habilis se retiraría a la seguridad relativa de los árboles, utilizando sus brazos aún alargados para agarrar ramas que de otra manera serían difíciles de alcanzar. Las sabanas abiertas eran un hábitat nuevo y peligroso para estos simios, y el peligro podría haber estado acechando detrás de cualquier árbol, roca o parche de hierba. Las sabanas de África en el Pleistoceno temprano no eran demasiado diferentes en términos de paisaje y bioma, como las praderas de sabana de Tanzania hoy en día. Las hierbas altas, de color verde amarillento, se habrían extendido con éxito a través del dramático y abierto paisaje, perturbado solo por el extraño parche de árboles o rocas. Los bosques más densos habrían existido en los márgenes de estas poderosas llanuras, y los ríos aún habrían atravesado la tierra, proporcionando una fuente vital de agua para estos primeros hombres. Pero, a medida que pasaba el tiempo, el género Homo se adaptaba cada vez menos a la vida en los árboles. Sus cerebros estaban creciendo. Estaban aprendiendo a caminar y correr permanentemente con sus propios dos pies, y se estaban adaptando a las fuentes de alimento que prosperaban en las grandes sabanas de África. La naturaleza los estaba obligando hacia las llanuras, pero de ninguna manera eran las únicas criaturas allí. De hecho, Homo habilis ni siquiera sería la única especie de homínido en las sabanas. 4 otras especies de homininos, 3 de las cuales pertenecen al género Homo, ocuparían las sabanas de Tanzania al mismo tiempo que nuestro Homo habilis, y esta fue solo la primera vez a lo largo de la prehistoria que esto sucedería. Homo ergaster, Homo erectus y Homo rudolfensis estarían presentes durante el tiempo de habilis, pero todas estas son criaturas que cubriremos con más detalle en este canal en el futuro. Ergaster y Erectus, específicamente, fueron especies que sucedieron a habilis en estas llanuras, y de hecho están más estrechamente relacionados con tú y yo que sus primos relativamente primitivos. Había otra criatura con la que Homo habilis se habría encontrado en las llanuras, una inquietantemente familiar para sus parientes Australopithecus, Paranthropus boisei. A veces, a esta criatura incluso se le llama Australopithecus boisei, debido a las extremas similitudes entre los géneros, y es probable que hayan habitado humedales boscosos o bosques, más cerca de los bordes de la sabana. Voluminosos, peludos y bípedos, como el Australopithecus del que evolucionaron los habilis, definitivamente era plausible que grupos de Paranthropus boisei pudieran haber encontrado grandes tropas de Homo habilis mientras deambulaban cerca de los bordes de los territorios de cada uno. ¿Qué pensaban cuando se encontraban? ¿Se reconocían como parientes, quizás? ¿O simplemente los reconocían y se escabullían en el bosque? Quizás nunca lo sepamos. Entonces, ¿de dónde obtenía el Homo habilis la carne que necesitaba para su equilibrada dieta omnívora? Esa respuesta se puede encontrar en los cadáveres de antílopes y caballos, similares a las cebras y gacelas que pueblan las llanuras en grandes manadas hoy en día. Estos ungulados de tamaño medio habrían sido derribados por depredadores más grandes para que los homínidos y los buitres los escarbasen más tarde, pero es factible suponer que todo tipo de criaturas proporcionaban carne para estos simios. Cualquier animal grande que cayera o pasara en la sabana podría haber sido escogido. Quizás el Homo habilis consumía tortugas o peces de los ríos cuando podían atraparlos, o atrapaban pequeños roedores o huevos de pájaros del suelo o en los árboles. Aunque el Homo habilis estaba dando los primeros pasos hacia la conquista de las praderas, de ninguna manera estaba en la cima de su ecosistema.
Los individuos que se alejaban demasiado del grupo, los jóvenes o los viejos y heridos, habrían necesitado ser extremadamente cautelosos al hacer casi cualquier cosa en la Tanzania del Pleistoceno, ya que había numerosas amenazas esperando reclamar a un hominino temprano desprevenido. Australopithecus lo experimentó, y también lo hizo Homo habilis, la depredación activa de criaturas más grandes. Las sabanas estaban llenas de grandes gatos carnívoros. Los leopardos, por ejemplo, similares a los que están vivos hoy, habrían sido capaces de trepar a los árboles y atrapar a un hominino desprevenido, así como acecharlos en silencio en el suelo. Dos géneros extintos de grandes felinos también estaban presentes en estas llanuras: Dinophilus y Meganthorion, un dúo mortal de gatos de dientes de sable. Meganthorion, en particular, persistió hasta el Pleistoceno medio, donde continuó representando una amenaza mortal para el Homo erectus cuando tomaron las sabanas. Ni siquiera eran solo los gatos de los que Homo habilis necesitaba estar alerta. África, en ese momento, estaba poblada por otro depredador mamífero extinto que habría asolado las llanuras en grupos: la hiena cazadora. Varias especies del género Chasmoporcetes estaban presentes en África en el momento en que nuestros antepasados daban sus primeros pasos erguidos. Estas hienas corrían con patas largas y delgadas, similares a las de los guepardos modernos, y probablemente perseguían presas de movimiento rápido a través de las praderas. Nuestros parientes habrían sido una presa fácil, ya que derribaban a sus presas con dientes afilados como cuchillos. Homo habilis ni siquiera estaba seguro cuando necesitaba tomar un trago en los ríos o lagos locales. Los cocodrilos eran abundantes en estas áreas, y solo tomaría un momento de descuido arrodillarse y beber, solo para encontrarse con las fauces abiertas de un gran reptil carnívoro que arrastra a un simio desprevenido hacia las aguas fangosas. Un fósil de Homo habilis incluso muestra un ataque de un cocodrilo. La mitad delantera del pie había sido consumida o arrancada por el reptil, lo cual, en las llanuras del Pleistoceno de Tanzania, habría sido una sentencia de muerte para un Homo habilis. Es difícil proporcionar un razonamiento confiable y preciso para la desaparición final del Homo habilis. Es probable que, durante el transcurso del Pleistoceno, numerosos factores contribuyeron a la caída de esta especie temprana. Pero una teoría del Dr. Pascal Raya, de la Università di Napoli Federico II en Italia, puede tener una respuesta muy creíble, publicada en la revista One Earth en 2020. Al observar una forma avanzada de emulador de clima pasado, Raya y sus colegas pudieron seguir la pista de la temperatura de la lluvia y el clima general durante los periodos Plioceno y Pleistoceno, y a partir de sus resultados, parece que las especies de Homo posteriores comenzaron a perder acceso a sus nichos climáticos en todo el mundo, debido a los cambios bruscos y rápidos del clima en los entornos globales, que estos primeros hombres y mujeres dependían, comenzaron a desaparecer, y, como resultado, también lo hicieron sus fuentes de alimentos. Quizás lo mismo podría decirse de Homo habilis, o quizás esto fue solo un factor entre una plétora de otros. También es importante recordar que Homo habilis coexistió con otras 3 especies de Homo durante el tiempo que estuvo presente en la Tierra. En particular, Homo ergaster y Homo erectus eran más inteligentes que el comparativamente primitivo habilis. Entonces, quizás nuestros simios simplemente fueron superados por criaturas que estaban mejor adaptadas para vivir y cazar en grupos sociales a través de las llanuras de Tanzania. Lo que haya sucedido con las poblaciones de Homo habilis en Tanzania en el Pleistoceno temprano, el legado del género Homo no termina aquí. Este fue solo el comienzo de una historia que abarca más de 1 millón de años. Una historia que culminaría en este mismo momento en el tiempo. Otras especies de Homo persistirían, pero es Homo habilis quien sentó las bases para que lo hicieran.
para ti y para mí, realmente merecen su nombre traducido, hombre hábil. Los primeros comienzos de nuestros antepasados pueden haber estado muy lejos de las complejidades y lujos del presente, pero Homo habilis, al inicio de su evolución, fue la criatura más inteligente que el planeta había visto hasta la fecha. La idea de una criatura aprendiendo a cambiar la forma de su entorno, en tal medida, era inaudita en el registro fósil antes de esto. Si fue realmente Homo habilis quien hizo el primitivo refugio de piedra en la garganta de Old Dubai hace más de 1 millón de años, entonces esto revoluciona nuestra comprensión de estas primeras criaturas, la forma en que vivían y la forma en que funcionaban sus mentes. Tenemos un largo camino por recorrer en nuestra historia antes de llegar a la evolución de Homo sapiens, pero es importante no subestimar la importancia de habilis como los precursores de la mecánica y la tecnología. Es en parte gracias a estos primeros homínidos que incluso puedes ver este video hoy. Gracias por ver. Esperamos que hayas disfrutado de este breve viaje al pasado de nuestros antepasados y esperamos que te quedes para ver lo que tenemos planeado para el futuro de este canal.